Eh, hola, ¿me escuchan? ¿Me escucha? ¿Está entrando audio? Sí, Bueno, buenas noches a todos, sean bienvenidos. Es un honor para mí estar hoy día iniciando el curso de sutura, ¿no? Que se dará. Me presento, yo soy un universitario Jordan Alan Zavala Sen, ¿no? Estoy en la Universidad Amazónica de Pando, en la carrera de medicina en el 5º año, y también soy miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Hoy día yo seré el moderador y estaré presentando. Antes de poder iniciar con el curso, quería darles unas pequeñas recomendaciones. Recomendamos que estén desactivados sus cámaras, tanto como micrófonos, para evitar el mínimo de interrupciones posible, ¿ya? Al final de la presentación, de la exponencia, pues te dará un tiempo si ustedes tienen alguna duda, o pueden también usar el chat escribiendo alguna duda que tengan en relación al tema, y al final le estaríamos leyendo. O si prefieren, también pueden activar su micrófono y presentándose y haciendo la pregunta hacia el docente, pero solo al final de la clase, ¿ya? Durante la exponencia es estrictamente recomendado que ustedes mantengan desactivados sus micrófonos, principalmente para evitar interrupciones de la ponencia, ¿ya? En caso de que se active más de una vez, pues le daremos el aviso, lo vamos a silenciar, y si activa muchas veces o tiene un comportamiento inadecuado, pues vamos a tener que sacarlo de la reunión, ¿ya? Solo eso, más recomendaciones. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, también pueden consultar. También, si tienen alguna duda con relación al curso, pues pueden consultar en el grupo, se les va a estar respondiendo, ¿ya? Y vamos a iniciar hoy día nuestro curso de estructura, ¿ya? Hoy día serán 2 temas. El primero estará dado a cargo del doctor Eric Burgos, docente de la carrera de medicina de la Universidad Amazónica de Pando, en la cátedra de cirugía 1. Hoy día él estará impartiendo el tema de suturas, ¿ya? Le paso la palabra al doctor para que pueda estar presentándose, y vamos a estar iniciando el tema. Muchas gracias. buenas noches, queridos alumnos y personal distinguido que se encuentra en este momento vía Zoom, vía Google Meet. Tengo un personal casi de 90 asistentes. Gracias, Jordan, Alan. Soy el doctor Eric Darío Burgos Segovia. Soy cirujano especialista en cirugía general, en cirugía laparoscópica avanzada, y pues para mí soy jefe del departamento de cirugía del Hospital Obrero número 9 de la Caja Nacional de Salud, donde nosotros recibimos a los internos de esta prestigiosa Universidad Amazónica de Pando, de la cual soy docente, y también de la UNITEP. Entonces yo quiero darles a todos la bienvenida. Me gusta la puntualidad, que sean puntuales, y el curso tiene que comenzar. Entonces se me ha invitado para que yo les pueda presentar un poco de lo que es sutura. Por esta pandemia, este curso de suturas y nudos quirúrgicos, pues hay un eslogan que colocó: aprender a suturar no es sencillo. Y con este entrenamiento proporcionará un ambiente de aprendizaje protegido, seguro y sin riesgo para los alumnos, ni para los pacientes, ni los docentes. Este curso de aprendizaje de el uso del material de sutura, que es muy importante para que cada uno de ustedes pues tenga
No sé si habrán hecho la invitación inextensa, no sé si tendrá un costo el curso, Jordan. Yo quería pedirte que me dijeras eso porque tengo mis alumnos de cuarto año de cirugía 1, tenemos 2 paralelos y tal vez al quinto año, ¿no? Eh, Doctor, perdón, ¿puede repetir la pregunta? Se me cortó un poco. No, si todos están sabiendo dentro de la universidad, tus compañeros de cuarto, quinto año, si estos cursos de suturas tienen conocimiento para que puedan ingresar o yo pueda hacerles la invitación, ¿no? Sí, sí, tienen conocimiento, doctor. Se le hizo una divulgación a todos los grupos para que tengan. El curso en sí tiene un costo de 50 bolivianos, entonces una vez cancelen, eh, lo colocamos en el grupo y ahí por medio del grupo entran a través del link. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, si tienen conocimiento de todo esto, yo quiero darles este tema que es muy apasionante, muy extenso dentro de la nomenclatura internacional, pues tenemos que saber qué es una sutura. Es por eso yo les voy a pedir qué es una sutura. Una sutura es una hebra de material estéril que se utiliza para ligar vasos y aproximar tejido y mantenerlos en posición hasta que cicatricen. Ustedes pueden observar aquí, este es un dedo pulgar en el cual ha sido suturado. Ustedes ven la calidad de puntos que han hecho, cada 3 milímetros aproximadamente y con un hilo que es especial, que ustedes pueden verlo, que parece plástico y de color azul. Y bueno, así vamos a comenzar nuestro tema. Las suturas, a través de la historia, hay diferentes tipos de material han sido usados para fabricar la sutura. Ustedes pueden ver a gran escala el lino, el oro, la seda, plata, hierro, acero, cola y crin de caballo dentro de la historia, algodón, tendones de canguro, tendones de animales, tendones y tejidos intestinales. Antiguamente se hablaba que era del gato, pero posteriormente se vio que era mejor del ganado ovino y vacuno. Como introducción a este apasionante tema de lo que es la sutura, pues es un término introducido en la lengua castellana a partir del siglo XVIII. Deriva de la palabra latina del mismo nombre que viene de sutum, que significa coser. Otros decían costurar. El objetivo principal de la sutura es iniciar y favorecer el proceso de cicatrización de las heridas. Para ello, se aproximan sus bordes y disminuye la tensión que tiende a separarlos. Cuando esto se ha conseguido, la sutura ha cumplido prácticamente el objetivo y ya no es necesaria realizarla. Ustedes, para que tengan un conocimiento cabal de lo que son las suturas, voy a volver un poco atrás y hacerles recordar también que hay la estructura de la piel. La piel, ustedes saben, tiene 3 capas. Desde el exterior al interior son la epidermis, se renueva cada 15 a 30 días, es una descamación, constante. La dermis, que es la capa intermedia, y la hipodermis o tejido celular subcutáneo.
Si ustedes pueden ver, esto es prácticamente las capas de la piel con sus componentes histológicos. Si hablamos de la epidermis, sabemos que nosotros es la capa más externa constituida por un tejido epitelial descamativo, ese de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, es la más gruesa en las palmas de la mano y en la planta de los pies. Hay dos zonas, que es un estrato córneo y un estrato basal germinativo que constantemente se renueva. Ustedes pueden ver aquí en la diapositiva todo lo que es la epidermis. Aquí tenemos el estrato córneo y esta es la lámina germinativa, la cual va a dar origen a nuevas capas. Es la capa media, voy a decirles así, es una capa colágeno, terminaciones nerviosas donde hay glándulas sudoríparas, folículos pilosos, hay una rica red vascular y nutrientes para y hacia la epidermis. Esta capa prácticamente es la que va a percibir la sensibilidad táctil de nuestro cuerpo. La hipodermis, esta es la capa más inferior de la piel. También corresponde a lo que es el nombre de tejido celular subcutáneo. Es la parte más profunda y está formado por un tejido celular subcutáneo de tejido adiposo abundante, con bandas de colágeno, elementos vasculonerviosos. Su función es aislar el color, la amortiguación de todo lo que vaya a tener un impacto en nuestro cuerpo. Dentro de lo que es la fisiología de la piel, cuando hablamos, tenemos que tiene sus funciones de protección, regulación térmica, subyacentes, evita la pérdida excesiva de agua, protege nuestro cuerpo de las agresiones mecánicas, físicas o químicas. Hay una regulación térmica también. Quiero decirles que hay una vasodilatación, una vasoconstricción, dependiendo de la color de la piel que vaya a presentar el paciente y la temperatura. Tiene bastante tejido adiposo y actúa como un aislante térmico en la piloerección. Dentro de lo que es la fisiología de la piel, también quiero decirles que su función es la de secreción. Tiene bastantes glándulas sudoríparas y sebáceas. Tiene también la absorción. No es totalmente impermeable en nuestra piel. Hay sustancias liposolubles que pueden atravesarla. La recepción contiene receptores nerviosos, medios de comunicación con el exterior. Dentro de lo que es la síntesis, ustedes saben que los rayos solares ultravioleta, pues hay una síntesis de melanina, de queratina, caroteno, vitamina D3 en esta época de la pandemia del coronavirus también. Y la función excreción elimina también productos de desechos de sudor que son muy beneficiosos para nuestro cuerpo. Dentro de lo que es la historia, parece ser que la prioridad de la técnica del cosido suturado se atribuye a un tipo de hormiga africana, como ustedes pueden ver en la diapositiva, hablándoles un poco de lo que es la historia.
Oecopilae u hormiga tejedora, que anidaba generalmente en la copa de los árboles y construía su nido adosando las hojas de los vegetales. Estas hormigas eran manipuladas por la gente de las tribus, y como ustedes pueden ver ahí en el dibujo, pues aquí son 3 puntos que han hecho con los dientes prácticamente, o las tenazas de esta hormiga. Dentro de lo que es la época prehistórica, en cuanto a la especie humana, la historia de los materiales de sutura llevan un curso que es paralelo. Durante este periodo, la medicina era pura magia y demonismo. Controlaban las hemorragias y aproximaban los bordes de las heridas con presión manual. Era un tipo de hemostasia de compresión, y vendajes variados utilizando los mismos materiales que en la confección de sus vestidos. Las agujas primitivas se construyeron con materiales orgánicos en base a hueso, marfil, 45.000 años antes de Cristo con materiales vegetales como la madera, 25.000 años antes de Cristo con las de bronce y hierro, 4.000 años de Cristo, y las primeras agujas de cobre se fabricaron prácticamente hacia el siglo VI antes de Cristo. Ustedes pueden ver un sinfín de agujas que en la prehistoria, voy a decirles, trenzado en el primer ejemplo, en el otro también como encajado. Aquí hay un ojo regular, en el spring, el enrollado, y doble spring, que normalmente son los orificios a través de los cuales se podía instalar la hebra del material que se utilizaba. Y si ustedes ven, dentro de lo que es en la antigüedad, estos huesos, no sé si eran de unicornio, pero los utilizaban como aguja. Muy grandes, utilizaban hasta las espinas de los pescados. Eso es lo que es en la Edad Antigua. La primera alusión de sutura en la historia de la cirugía se remonta casi a 1550 antes de Cristo, descrita por los pergaminos egipcios, papiros de Edwin Smith. No se dice qué material se empleó, aunque algunos autores piensan que era un hilo de intestino de animales. En Arabia, aproximadamente el 900 a.C., se utilizaban cuerdas de intestino de vacas para el cierre de heridas abdominales. En la India, la sutura se la realizaba haciendo coincidir los bordes de la herida con las mandíbulas de grandes hormigas para después seccionar el cuerpo de las mismas, quedando solamente la cabeza como punto de sutura. Alrededor del 600 antes de Cristo, cirujano hindú, su Sarauta, utilizó materiales como el algodón, cuero, crin de caballo y tendones para su sutura. Estos son lo que se hacía antiguamente. Esto pasa ya a la historia. Esta es la famosísima hormiga. En la Edad Media, en la Edad moderna, ya pues nosotros, en la 242 aparecen las suturas de seda, el gusano de seda, hilo elaborados con intestinos de animales, agave, como ustedes ven la planta ahí, y pita. Las agujas del champí, una aleación muy dura de oro y plata y cobre, y agujas con las espinas de pescado, como les decía anteriormente, pero si ustedes ven, esto es como un hilo multifilamento
el gusano de seda que fabrica el hilo y el agave. Dentro de la edad contemporánea, en 1870, Joseph Lister, además de inventar los antisépticos, lo hace también con el catgut y es el primer cirujano que utiliza como hilos de sutura. Se trataba de filamentos realizados en láminas de membrana de lo que es la serosa intestinal del gato. Es en base a eso que salió a producirse en gran cantidad y se hizo el uso ya no del gato, sino del ganado ovino y del ganado vacuno. En 1908 aparecen las suturas de grapas, tal como lo decía. En 1935 se diseñan los primeros materiales sintéticos, poliamida, poliésteres, polipropilenos, con este orden, que ustedes saben que son hilos que no absorbían y que eran como decir hilos de plástico o hilos de bolsa. En 1977 se presentan las suturas, en 1962 la firma estadounidense Deige desarrolla la primera sutura absorbible sintética bajo la marca registrada de Dexon. Este ácido poliglicólico, que representa la gran evolución de los hilos de todo el mundo, que desaparece. O sea, es un sintético que es absorbible. Posteriormente hablaremos de la nomenclatura de los hilos. En 1977 se presenta lineales que dio una gran cabida para los granos, sino que tenemos equipos especiales que hacen que las suturas sean lineales, un grampeado correcto de todo lo que es los tejidos humanos, como son el intestino y todo eso. Entonces, hay suturas lineales circulares de cirugía. ¿Cuáles son las condiciones para las cuales tiene que reunir una sutura? En 1912, Moynihan describió las condiciones que debería reunir esta sutura ideal. Acabado, dice, monofilamento, fácil manejo, reacción tisular mínima, que tu cuerpo no lo rechace, la resistencia tensil alta, que él pueda soportar la resistencia, la tensión, que el anudado sea fácil y seguro, que el material sea reabsorbible, desaparezca, y con el periodo de absorción predecible y estéril. A estas condiciones se añadieron posteriormente las siguientes: mínima predisposición a la infección y mínimo efecto de memoria. Cuando hablamos de memoria, hablamos que un hilo puede él mismo desanudarse solo. Dentro de las características, quisiera hacer énfasis en el periodo de resistencia útil. Es el tiempo durante el cual el material de sutura garantiza la resistencia suficiente para mantener dos superficies unidas. Los bordes de la herida estén completamente juntos. %, si se logra eso, pues todas las heridas cicatrizarían a la perfección. La fuerza tensil es un concepto que yo quiero que lo graben. Es la fuerza del hilo de sutura
que puede soportar antes de romperse. Esa es la famosísima fuerza tensil, la resistencia, la tensión, y tiene un determinado tiempo cuando se lo realiza. Entonces, posterior al tiempo, ya comienza a ceder, a aflojarse. Entonces, a medida que la sutura pierde esta fuerza tensil, la herida y hacer esa detención, el material de sutura que elige el cirujano para determinado tejido u órgano. Periodo de absorción. Es importante también que les comente sobre la absorción de la sutura. Entonces, este es un proceso de degradación de la sutura en un tejido que le llevará a la desaparición total o por acción enzimática de nuestro cuerpo mismo, que reacciona frente a tipo de tejido, o que es como si fuera para nosotros una prótesis. Dentro de la clasificación de los hilos, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, pues existe una clasificación dentro de la nomenclatura internacional muy grande y que cada día van aumentando más. Según su origen, ustedes saben, conocen, pueden ser naturales, de origen animal, de origen vegetal. Dentro del origen animal habíamos visto la seda, por el gusano de seda, el catgut y colágeno. Dentro del origen poliamida, en sí son estos: el ácido poliglicólico, la poliglactina, la polidioxanona. Todos estos hilos, simplemente por su origen, son sintéticos. Metálico. Ustedes saben que hay sus tablas de valencias, metales, no metales, ahí está, entra acero, vanadio, plata, platino, oro, ahí. Y estos hilos pues tienen otros tipos de clasificaciones, no solamente por el origen, sino también y son absorbibles, no absorbibles. Y aquí tenemos, según su estructura, dicen ellos, dentro de los más que generalmente vamos a necesitar para realizar algún tipo de procedimiento, que es la unión de algún tejido. Necesitamos un anestésico, un suero fisiológico, las soluciones antisépticas, guantes, gasas, material de cirugía menor, puede ser para una sutura simple, de malla, según el uso de la piel, las heridas, etcétera, portagujas, pinzas anatómicas, todo aquello que vaya a formar un Doctor, equipo perdón para por que podamos interrumpirle. realizar los... ¿Me escucha? Sí, sí, Este, doctor, se está escuchando un poco entrecortado. No sé si podía ya. desactivar la cámara para estabilizar un poco más la conexión. Eh, ¿Querés que desactive la cámara? Sí, tal vez para que pueda enviar una conexión mejor de su voz y de las diapositivas, que se está cortando un poco. Bueno.
Ya está, doctor. Gracias. Es solo que active su micrófono ahora, doctor. Ahora sí, ¿me puede escuchar? Sí, excelente. Ya. Entonces, Sí, doctor. ahora sí. Entonces, dentro de lo que son los hilos de sutura, tenemos los naturales, que son los más económicos, pero peor tolerados, que nos dan una mayor respuesta inflamatoria. Tenemos los sintéticos, son los mejor tolerados por nuestro cuerpo, pero un poco más caros. Los monofilamentos tienen muchas ventajas. Son mejor tolerados, mínima reacción tisular, la retirada de punto es menos dolorosa, y los inconvenientes generalmente son difíciles de manejar, necesitan más nudos y son más caros. Hay un set dentro de la nomenclatura internacional que tenemos que conocer, que los hilos de sutura tienen una diferente coloración. Ustedes pueden ver aquí verdes, lilas, azules, los cromados. Mononylon, todos tienen una clasificación, pero vamos a hablar de las no reabsorbibles. Los reabsorbibles tenemos la poliglactina 910, la polidioxano. Los no reabsorbibles tenemos la seda, el nylon, el polietileno en acero inoxidable. Tenemos los multifilamentos. A diferencia de lo que es el monofilamento, pues las ventajas es que tiene una facilidad del manejo. Lo podemos doblar, voy a decirles así, necesitan menos nudos tolerados, hay mayor reacción tisular, no usar infectadas, porque cuando existe, esas bacterias pueden ingresar en estos espacios de los monofilamentos y hay que retirarlos porque nos pueden ocasionar muchas infecciones. La retirada de puntos es más dolorosa porque va arrancando con todo lo que encuentra en su camino. Los no reabsorbibles tienen las características que no son degradados por el organismo y deben ser siempre retirados. Las indicaciones en suturas cutáneas o mucosas que vayan a ser retiradas. En estructuras internas que deben mantener una tensión constante, tendones, ligamentos, etc. Y también los utilizamos para fijación de drenajes a la piel que pueden soportar el peróxido de hidrógeno, todos los antisépticos que se vayan a manejar hasta el alcohol. Dentro de los ejemplos tenemos seda, nylon, poliamida, polipropileno. Al lado están sus nombres comerciales. Los reabsorbibles, ¿no?, que tienen características importantes como desaparecen gradualmente en nuestro organismo. Nuestro mismo organismo, por la inmunidad que tenemos, va degradándolos. No se retiran. No se retiran dentro de lo que es las indicaciones, pues los utilizamos en suturas cutáneas, mucosas, en suturas profundas y mucosa de tejido celular subcutáneo. Y los utilizamos muchas veces para ligaduras de vaso. Ejemplos, la poliglactina
910, que también conocido poliglicólico, que es el Dexon. Esto quiero que le hagamos énfasis. La numeración de los hilos. Comenzamos desde el 5. El 5 es el hilo más grueso que tenemos. Es el material de sutura más grueso disponible. Los tamaños van disminuyendo hasta llegar. Y después de eso, a más ceros menos grosor. Por ejemplo, 11-0 es de uso oftalmológico y se lo utiliza con microscopio. Cuando hablamos de 0, aquí, este es grueso, este es más grueso, llega al máximo a 5, pero cuando 0 es más fino y van reduciendo a medida que va pasando. Hasta un 11-0 o 12-0 se llega a utilizar en oftalmología, en cirugías de catarata, y después quiero que sepan que son hilos que no los vemos a simple vista. Dentro de lo que es las agujas, también quiero que tenemos agujas rectas, agujas curvas, de sección triangular, se usan para suturar piel y tejidos resistentes, como son las aponeurosis, son cortantes. Es importante que todos ustedes conozcan la sección circular, porque muchas veces esta es la disposición de las agujas con 1/4 del círculo, 3/8 del círculo, 5/8 del círculo y medio círculo. Todas estas agujas tienen diferentes ocupación en lo que es en la utilización de esto. Y cuando ustedes vayan a ver un hilo, todos, sin excepción, tienen esta nomenclatura internacional. Primero, el tamaño, la longitud del hilo. ¿Qué tamaño es ese hilo? La presentación de la aguja en la escala real. La punta de la aguja, si ustedes ven, aquí hay un triángulo que me está diciendo que es una aguja cortante. La circunferencia de la aguja que me está dando el numeral de medio, la longitud de la aguja, qué tamaño es, el calibre del hilo, 2.0, el nombre comercial, Mersilk, la característica del hilo, color, composición y estructura, y la referencia del fabricante. Si ustedes ven este hilo, es un hilo seda 2.0 y es de color azul, y esto tiene que conocer en cada uno de los hilos. El que no lo vea así, con todos estos nombres, nunca se va a poder orientar para poder solicitar los hilos dentro de lo que es el ambiente de la cirugía. Tipos de sutura. Existen las suturas continuas y las suturas discontinuas. Hay diferentes tipos, hay punto simple, punto con el nudo enterrado, invertido, punto de colchonero, vertical, horizontal. Posteriormente, en otra clase vamos a darles por otro médico, doctor expositor, seguramente los tipos de suturas que vayamos a realizar. Simplemente voy a dar un pantallazo de lo que son las suturas discontinuas. Cada punto realizado es independiente del siguiente. Eso es importante que tengan. Los puntos se van repartiendo uniformemente a lo largo de la herida. Tienen que tener o tienen que colocarse, voy a decir
así, el primer punto en el centro de la herida y lo sucesiva y milimétricamente calculados para poder realizarlo. Hay más facilidad para distribuir la tensión de los hilos, favorecer el drenaje de la herida y más facilidad para retirar los puntos dependiendo de los nudos que vaya a realizar. Un punto simple es el más utilizado, rápido y sencillo de ejecutar, abarca y queda un ancho profundo. Los puntos de entrada y salida de la aguja deben guardar la misma distancia respecto a los bordes de la herida. 3 a 5 milímetros, y esta distancia debe marcar la separación entre puntos sucesivos que se vayan a realizar. En las suturas continuas se realizan continuamente sin cortar el hilo, se retira la posibilidad de retirarlo en varias sesiones, dificultan el drenaje de la herida porque el cierre es prácticamente hermético. Está contraindicado si hay sospecha de una infección porque puede encerrar la infección en el tejido subcelular subcutáneo y provocar abscesos o seromas posteriores. Se ejecutan, tienen un buen resultado. Ustedes pueden ver aquí hay una limpieza y protección de la herida, pero la sutura, ustedes ven, es un surjet continuo que se está viendo en esto, sin cortar el hilo. Los cuidados que generalmente tienen que tener tetánica cuando existen heridas, y dependiendo del tipo de herida, la localización, cómo fue que se causó la herida. Tenemos que tener sus analgésicos, mantener la herida 24-48 horas seca, luego lavar con agua, jabón, minimizar el tiempo de inmersión, los signos de alarma, y remover los puntos si es necesario, soltarlos si es que han hecho puntos y con un hilo que no sea el adecuado. Estas son las vacunas de dosis antitetánica. Es un esquema que no viene al caso. Los procedimientos. Antes de realizar cualquier tipo de sutura, lavarse las manos, colocar todo el material necesario sobre la mesa, utilizar guantes y antiparras, limpiar la herida con agua, jabón o con una solución fisiológica. Posteriormente ustedes van a hacer una infiltración con una lidocaína al 2% o 1% con sin vasoconstrictores. No voy a decir que infiltren en la piel, sino que pueden realizarlo siempre dentro de lo que es la herida quirúrgica que ha sido y ustedes pueden ver, ese es un accidente en el cual el paciente pues tuvo una herida contuso cortante con golpe y se procede a infiltrar, y lo que nosotros hacemos es asepsia, antisepsia de la región operatoria y de la herida con solución fisiológica es menester. Siempre queremos que no haya una agresión hacia los tejidos, cambiar los guantes para proceder a explorar la herida, limpiarla la herida, extraer los cuerpos extraños. Puede estar con cuerpos extraños, tendones en el músculo, en el tejido celular subcutáneo, y realizamos la sutura. La elección de sutura de diferente velludo, donde podemos utilizar grapas y el tiempo de permanencia puede ser 1 semana a 10 días. Pero sí, herida y cuello, siempre tenemos que ser
4 a 6 días máximo. En lo que son heridas de tórax, abdomen, espalda, extremidades, siempre puede oscilar entre 8 a 12 días. Bueno, con estas diapositivas pues puedo darle lo que es una definición de que una sutura pues nos ha dado un margen para que nosotros podamos comenzar este curso. Jordan Alan, yo voy a cederle la palabra como moderador para que usted pueda ver si es que existen algunas preguntas en lo que es este curso de suturas y nudos quirúrgicos para todo el grupo presente. Ya, muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a pasar ahora para la ronda de preguntas. Si ustedes tienen algunas preguntas, chicos, pueden hacerla, pueden usar la voz de forma ordenada o también pueden utilizar el chat, lo voy a estar leyendo si es que existen alguna duda con respecto al tema. Una vez terminado, después vamos a pasar al siguiente. Vamos a esperar unos 5 minutos para que los chicos hagan unas preguntas y ahí vemos. Ok, doctor. Bueno, muchas gracias, Jordan. Cualquier cosa que sea. Gracias. Aquí hay una pregunta, doctor. Sí, Dice, ¿el tiempo de retirada de los nudos puede variar si el hilo es absorbible o no? De Marciano, sí, la pregunta. Marciano. Entonces, sí, la verdad que sí. Y hay hilos que usted los va a dejar, que no son reabsorbibles y que tiene que sacarlo. Y hay hilos, dependiendo del plano de la superficie donde usted vaya a realizar el punto, quiero que sepa que hay hilos que son reabsorbibles y absorbibles. Y hay una, como lo han visto en la nomenclatura de los hilos, pues terminado. Entonces, los hilos que son reviven quedarse debajo de la piel. En cambio, los hilos que sí van a tener que ser retirados generalmente van a ser los de origen sintético y en los cuales pues se los tiene que retirar, al igual que las grapas, todo lo que sea que no sea reabsorbible. Max. Ya, doctor. La siguiente. Dice Jesse, excelente exposición, doctor. ¿Podría hablar un poco más sobre las causas más comunes de dehiscencia de las suturas? Gracias. La resistencia de la sutura. Les voy a hablar un poquito de lo que es la fuerza tensil. Normalmente, cuando tenemos una fuerza tensil, voy a decirles a ustedes, eso es lo que nos ayuda a unir esta superficie con una fuerza y tiene que haber una resistencia y una tensión. El hilo que se vaya a utilizar tiene que ser adecuado y que tenemos que ejercer la fuerza como para que no se necrose también el tejido, no tenemos que pasar, hay que tener ese tipo, esas características de lo que son las suturas. Es importante que todos sepan que no es lo mismo hacer una sutura con un hilo de tipo sintético que
los que son naturales o no absorbibles. Y lo que es está correcto. Ya, gracias, doctor. Dice, María René dice, doctor, ¿cómo saber si se han infectado las grapas? Las grapas. Las grapas, como son, la mayoría son de acero, aleaciones y lo que es titanio, estas grapas pues no se infectan, ellas no se infectan. Y es difícil solamente si que puedan ocasionar estas grapas o una reacción de inmunidad de tu cuerpo para poder rechazarlas o formar un granuloma, se podría ver eso, ¿no? Pero las grapas no te producen ningún tipo de infección, es más, simplemente producen un tipo de inflamación perigrapa. Siguiente, Jordan. Ya, dice Jesse, doctor, hilos 2 y 3, perdón, 2 a 4 ceros se utilizan para mucosas o tejidos delicados. Ya los hilos calibre 2 son para capas tipo fibrosas como la fascia. Sí, hay que hacer una diferencia el órgano que vas a utilizar tu hilo. Sí, los hilos 2-0, 4-0, podemos utilizarlo en un tejido de mucosa, de todo eso. Pero cuando ya me hablan de más, solito el 2, 3, 4, 5, estoy hablando de hilos muy gruesos, o sea, como para levantar 100 kilos. Entonces, como en la nomenclatura internacional hay muchos hilos de sutura, entonces tenemos que utilizar el adecuado para cada órgano que nosotros vayamos a hacer la sutura en sí. Ya. Lara Joana pregunta, buenas noches, ¿cuál sería el punto que se elige para cortes en el rostro? El gold standard generalmente pues, de las cicatrices queloideas, y lo mejor de lo mejor es la intradérmica y acompañada con unos puntos simples, pero utilizando siempre en menester el hilo más fino que puedas utilizar en la cara. Por eso la estética tiene un precio para real de lo que es la sutura y tiene que ser muy bien realizada, voy a decirle, tener el feeling para poder dejar una cicatriz pues sin huella. Ya, doctor. Vamos para la última pregunta. Dice Leslie Belén. Dice, buenas noches, doctor, buenas noches. En caso de que una persona presente mordedura de un perro y este sea de gran tamaño, ¿se podría hacer una sutura? Sí, sí se puede realizar una sutura, pero previo, les voy a decir siempre, porque todo el tiempo en la emergencia nos preguntan eso, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Suturar? No. Previo hay que lavar con bastante agua, jabón, que es lo que tenemos que evitar el contagio por el rhabdovirus, el virus de la rabia, que puede afectarle el cerebro, mucho peor si son mordeduras en la cara o en cualquier parte del cuerpo. Hay que hacer un lavado exhaustivo sin mezquinarse de lo que son los antisépticos, y una vez que se haya realizado el lavado, generalmente decían, no la cierre la herida, pero si usted tiene la seguridad de que no va a quedar, puede dejarle hasta un drenaje
Penrose en la herida quirúrgica para poder suturar la herida y aproximar y tener posteriormente una herida que sea considerable y que no tenga una cicatriz fea. Ok, doctor. Con eso finalizamos las preguntas. Solo quería agradecerles por su excelente exponencia. Creo que los chicos aprovecharon bastante de sus conocimientos compartidos y agradecerles bastante por haber aceptado nuestra invitación para la ponencia de sutura en este curso. Y esperamos que en los próximos eventos que la sociedad vaya a organizar, esperamos haber contado con su apoyo. Y muchas gracias, doctor. No, a ustedes las gracias, darle la bienvenida al doctor Lutfi, que está ingresando en este momento. Yo quiero darle las gracias por la invitación. Siempre es menester que estemos impartiendo conocimientos, experiencias nuestras. Un abrazo cordial y siempre estoy dispuesto a darles una mano en lo que se pueda. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, enseguida vamos a dar continuidad a la siguiente ponencia, ¿no? Para cumplir con los horarios. Vamos a estar pasando ahora con el tema de anestesia local. Estará a cargo del doctor Guillermo Lutfi, que es docente de la carrera de medicina de la Universidad Amazónica de Pando en la cátedra de farmacología. Muy buenas noches, sea bienvenido, doctor. La clase es suya. Muchas gracias. Antes que todo, agradecer por la invitación y seguro de compartir un poquito de mis conocimientos con todos ustedes. De repente ya la mayoría me conocen, han sido mis alumnos. Bueno, nos divertiremos hoy aprendiendo un poco sobre los anestésicos locales. Sin embargo, decirles de que este tema es un poquito árido y muchos de los colegas o muchos de los que hacen uso de los anestésicos locales, pues a veces tienen dificultad o lo hacen el uso de estos anestésicos sin saber por irresponsabilidad lo que pueda producir. Entonces hoy hablaremos un poquito de los anestésicos locales para poder seguir aprendiendo. La próxima, por favor. En cuanto a la historia se refiere, Niemann en 1860 fue el primer anestesiólogo o anestésico, el primer anestésico con efectos analgésicos usado. Fue la cocaína por este autor Niemann en 1860. En 1943, cuando estaba en pleno acme de la Segunda Guerra Mundial, se sintetiza la lidocaína, aplicándose a la clínica en 1944 como anestésico local. Estos son fármacos utilizados por múltiples profesionales del área de salud de forma habitual. Pero es aquí donde yo quería hacer hincapié de que el uso de los anestésicos locales en la unidad de la emergencia, de la urgencia, de la terapia intensiva, en el bloque quirúrgico es muy frecuente. Pero también tenemos nosotros la obligación de la responsabilidad de conocer la farmacocinética y la farmacodinamia de este medicamento. No obstante, el uso de estos fármacos no están exentos de riesgo ahora y de toxicidad. Ahora es donde nosotros tenemos que consolidar la necesidad de conocer su farmacocinética y su farmacodinamia. Como cualquier medicamento, no están exentos de toxicidad y de riesgo el de producir en peligro la vida inminente de esa persona. En cuanto a la definición de los anestésicos locales son fármacos capaces de bloquear de manera temporal irreversible la conducción del impulso nervioso, produciéndose así pérdida temporal
de la sensibilidad al dolor, aunque la función nerviosa se recupere completamente una vez finalizada su efecto. La característica fundamental es que una zona determinada va a estar con pérdida de sensibilidad al dolor, a diferencia de la anestesia general, en la que se proporciona un estado reversible de depresión del sistema nervioso central que se caracteriza por 4 elementos. La primera, pérdida de la conciencia a través de la hipnosis. Segundo, de la sensibilidad, la analgesia. Tercero, de la actividad refleja, que es la protección neurovegetativa, y de la motilidad, que es la relajación muscular. Entonces, en cada una de estas, nosotros vemos de que existen diferencias muy grandes en cuanto al uso de anestésicos locales y al uso de anestésicos que van a producir la verdadera anestesia general. La próxima, por favor. ¿Cuál sería el mecanismo de acción de los anestésicos locales? Ahora tenemos que aprender exactamente lo siguiente. Y tiene que ver con estimulación nerviosa, que es producida por el potencial de acción. ¿Cómo se produce este mecanismo de acción? Los anestésicos locales actúan por bloqueo de la conducción al sodio, es decir, bloquean el canal iónico del sodio e impiden la despolarización y propagación del impulso nervioso. Veamos a ver de una manera un poco más sintética. En los cuadrados de color verde dice, los anestésicos locales previenen el desarrollo del potencial de acción. El potencial de acción es precisamente el ingreso de sodio y de calcio y la salida de potasio del interior de la célula, donde se crea una fuente de energía. Entre esa fuente de energía tiene que ver mucho la difusión. Y hemos dicho nosotros en muchas oportunidades que la difusión es el movimiento neto de moléculas de una zona de mayor concentración a otra de menor concentración a través de una membrana semipermeable. Entonces, la prevención previenen el desarrollo del potencial de acción, impidiendo el movimiento del ion sodio a través de los canales de sodio, donde se determina lo siguiente: el anestésico, la anestesia resultante determinará una estabilización de la membrana. Ese potencial de acción queda como si fuera relajado. No entra ni sale ningún tipo de iones, ni de sodio, ni de potasio, ni de calcio, y por lo tanto ese estímulo nervioso queda interrumpido. De esa forma actúan nuestros anestésicos locales. La próxima. ¿Cuál sería la clasificación de las fibras nerviosas? También es importante hablar de las fibras nerviosas que conducen ese estímulo nervioso. Tenemos las fibras beta, tenemos las fibras alfa y tenemos otras fibras que nosotros vamos a hacer referencia. En las fibras alfa, por ejemplo, son largas, tanto aferentes como eferentes. Estas se encuentran localizadas en los músculos, en las articulaciones, acciones motoras y propioceptivas. El término propioceptivo, que muchas veces nos trae un poquito de confusión, se refiere a que yo en este momento, por ejemplo, estoy sentado y no estoy viendo lo que está a mi alrededor en mis piernas, pero yo ya tengo más o menos una impresión de lo que está a mi alrededor. Entonces, a eso se llama acción propioceptiva. Otro ejemplo, si estuviera acostado y cierro mis ojos, más o menos me voy a dar cuenta qué es lo que está a mi alrededor. A eso también se refiere a la acción propioceptiva. En cuanto a las fibras betas, son fibras largas también, aferentes y eferentes, y su acción propioceptivas están sobre los músculos, tacto, presión y tono muscular. También tenemos las fibras B, que son fibras preganglionares, las fibras S, las fibras C, que son fibras amielínicas, finas, lentas, que transmiten el estímulo eléctrico de forma rápida. Las fibras A y la fibra C transmiten
dolor y son bloqueadas por los anestésicos locales. La próxima, por favor. ¿Cómo será la estructura química de estos anestésicos? Los anestésicos locales constan de 3 elementos fundamentales. La primera porción, que es la porción lipófila, que está formada por una estructura aromática derivada del ácido benzoico, paraminobenzoico, y confiere a la molécula su propiedad anestésica. Vean ustedes, la porción lipófila, mejor dicho, produce la característica que tiene es el de darle a la molécula la propiedad anestésica. ¿Cómo? A través de la difusión del anestésico, su fijación y su actividad farmacológica. La segunda, la cadena intermedia, constituida por 3 átomos con un enlace éster o amida. La confiere la duración de acción y la toxicidad. Y la número 3 es la porción hidrófila. La porción hidrófila o grupo amino, ahora ya amino, se encuentra bajo 2 formas, no ionizada y catiónica. Entonces, en su estructura química de estos anestésicos locales, tenemos estas 3 porciones y con cada una de estas con acciones completamente definidas. La próxima. ¿Cuáles serán las propiedades físico-químicas de los anestésicos locales? Mencionaremos algunas de las propiedades físico-químicas de estos anestésicos. Por ejemplo, de la que más utilizamos nosotros, de la lidocaína. Tiene dentro de sus propiedades, la potencia de bloqueo de la conducción relativa es de 2. Tiene una propiedad físico-química, un pK. El pK significa el porcentaje de hidrogeniones. Tiene un porcentaje de 7.8. ¿Qué significa esto? Significa que mientras el ambiente más ácido, el anestésico tendrá poca capacidad de acción. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros, dentro de los anestésicos locales que se utilizan en la especialidad de odontología, si tuviéramos una pieza dentaria en la que existe un bolsón de pus, primero tendríamos que drenar ese bolsón de pus y posteriormente recién hacer uso del anestésico. Si en el caso nosotros, en ese bolsón de pus, quisiéramos administrar el anestésico local, no vamos a obtener resultados. ¿Por qué? Porque su porcentaje de iniciación va a ser muy baja. Y el porcentaje de iniciación significa la capacidad o potencia que tenga el anestésico local. La próxima, por favor. La clasificación por estructura química. El tipo de unión entre las cadenas intermedias, que ya nosotros hemos hecho mención, y la porción lipófila, permite diferenciar 2 grandes grupos de anestésicos locales, lo del grupo éster y lo del grupo amida. Ya lo mencionamos. Lo del grupo éster, ¿cuáles serán los anestésicos locales del grupo éster? La cocaína, la procainamida, la cocaína, la procaína, la cloroprocaína, la tetracaína, y dentro del grupo amida, lidocaína, prilocaína, mepivacaína, bupivacaína, etidocaína y levobupivacaína. Los ésteres son hidrolizados en el plasma por las pseudocolinesterasas y las amidas son metabolizados por los microsomas hepáticos. Aquí ya nosotros empezamos a entender la farmacodinamia de los anestésicos locales. Así como nosotros estamos estudiando la estructura química y su potencial químico, ahora vemos de que estos anestésicos, unos como en el caso del grupo éster, van a ser hidrolizados en el plasma sanguíneo a través de la pseudocolinesterasa, mientras que el grupo amida van a ser metabolizados en el hígado a través de los microsomas hepáticos. Entendiéndose así que si vamos a utilizar estos anestésicos y hubiera alguna patología hepática, vamos a tener dificultad en su metabolización, pudiendo
fármaco local, anestésico local, producir trastornos neurológicos, trastornos cardiovasculares e inclusive producir la muerte. La próxima. Farmacocinética de los anestésicos locales. Cuando una solución anestésica se pone en contacto con las fibras nerviosas, para ejercer su acción de bloqueo, requiere un periodo de tiempo denominado periodo de latencia. El periodo de latencia para nosotros los anestesiólogos lo vamos a considerar desde el momento en que yo, cuando estoy a punto, según mi plan anestésico, a punto de realizar una anestesia conductiva, en el momento en que yo atravieso piel, tejido celular subcutáneo, ligamento interespinoso, ligamento supraespinoso, ligamento amarillo, perforo la dura madre y entro al espacio subaracnoideo, donde el signo patognomónico es la salida de líquido cefalorraquídeo. Una vez que empiezo a depositar la sustancia química, desde ese momento hasta que yo obtengo mi propósito, que es el de la anestesia, ese intervalo de tiempo nosotros lo vamos a denominar como periodo de latencia. En la anestesia subaracnoidea o en la anestesia raquídea oscila entre 1 minuto 30 y 2 minutos máximo, donde yo tengo ya completamente un bloqueo sensitivo y un bloqueo motor. Progresivamente, el anestésico difunde hacia el interior del nervio y se requiere una concentración mínima eficaz para bloquear la conducción del impulso. Cuanto más elevada es la concentración, más rápido es el comienzo del bloqueo. Así, se establece un gradiente de difusión en la que la concentración intraneural iguala a la concentración extraneural. O sea, mientras más rápido tenga la capacidad el anestésico de difusión, de fijación y de ejercer su efecto farmacológico, la anestesia es mucho más rápido y el periodo de latencia también es más corto. Y finalmente, la recuperación del bloqueo se produce cuando la concentración intraneural disminuye por debajo de la concentración mínima eficaz. O sea, el 50% del medicamento, en este caso del anestésico local, que ha sido metabolizado y eliminado, en la que vamos a considerar su vida media del fármaco, determina la disminución de la anestesia, en la que se retorna nuevamente la sensibilidad al dolor y la motricidad de esa parte en la que se ha hecho uso el anestésico local. La próxima. En cuanto al metabolismo, aminoéster y los aminoamida, el aminoéster se realiza en el plasma tanto como en el hígado por la pseudocolinesterasa, produciendo metabolitos que se eliminan por la orina, ya lo habíamos mencionado, mientras que el aminoamida son principalmente a nivel hepático por hidroxilación y N-desalquilación, y los metabolitos se eliminan lentamente. Ese es en cuanto al metabolismo de estos dos grupos, los ésteres y amida. La próxima, por favor. En cuanto a la excreción, es eminentemente por la vía renal, donde toman las decisiones una vez de que hayan cumplido su función estos anestésicos locales, siendo hidrosolubles una de las características importantes, y dos, fijándose a las proteínas, modulan su excreción a través de la orina. La próxima, por favor. Si nos referimos ahora a la toxicidad, que eso es lo que nosotros tenemos que temer cuando hagamos uso de cualquier anestésico local. Hoy nos toca hablar de los anestésicos locales. De repente en otro momento hablaremos de los anestésicos generales, pero hoy los anestésicos locales también son tóxicos. Y no podemos nosotros dejar de entenderlos desde el punto de vista de su peligrosidad, porque pueden producir la muerte de un paciente. Los fármacos más potentes, fíjense ustedes, los fármacos más potentes
son menos neurotóxicos. La lidocaína es más neurotóxica que la bupivacaína. Los fármacos como la bupivacaína, son más cardiotónicos, más potentes, como la bupivacaína, son más cardiotónicos. A ver, veamos nosotros nuestras concentraciones que tenemos en cuanto a la duración. Me interesa mucho esto, la duración en minutos. Si nos vamos con la lidocaína tiene una duración de 30 a 60 minutos que está circulando en nuestro organismo. La bupivacaína, por ejemplo, tiene una duración de 120 a 240 minutos que sigue ella recirculando en nuestro organismo. ¿Esto qué significa? De que si existieran enfermedades concomitantes en este paciente, sea un hombre o sea una mujer, sea un paciente pediátrico o sea un paciente geriátrico, los riesgos son inminentes de que puedan desencadenarse la muerte del paciente. Por lo tanto, esos son los cuidados que nosotros tenemos que tener. Pero a esto nos vamos, ¿a dónde es que se van a metabolizar estos anestésicos locales? Si existiera una hepatopatía o si existiera algún trastorno plasmático, la cosa empeora, se incrementan más los riesgos, por lo tanto los cuidados tienen que ser muy ajustados. La próxima, por favor. A ver, haremos referencia dentro de algunos órganos, aparatos y sistemas. En cuanto a la toxicidad sobre el sistema nervioso central, se produce una excitación del sistema nervioso central a nivel cortical, en la que se va a manifestar a través de alteraciones visuales, con nistagmus y diplopía. Ya a nivel de la visión existen movimientos irregulares que pueden ser estos verticales o pueden ser transversales. Y dos, la visión doble, que es la diplopía. Puede existir también alteraciones auditivas, como movimientos faciales, parestesias bucales. Es por esta razón que cada vez cuando tengamos que administrar un medicamento, principalmente cuando tengamos que hacer uso de la lidocaína en una anestesia raquídea, siempre tenemos que ir a través de la administración preguntándole al paciente si no tiene esa sensación metálica en la boca, si no tiene ganas de vomitar, si no tiene visión doble, si no tiene sensación de otro sonido que se pueda captar a través de la audición. Y finalmente, la pérdida progresiva de la conciencia, parada respiratoria. Vean ustedes la necesidad de saber de que estos anestésicos locales pueden en algún momento poner en riesgo de la vida del paciente. La parada de la mecánica respiratoria seguidamente de un paro cardiovascular a veces son inminentes. Y lo peor de todo es que estos paros cardiovasculares es en asistolia, donde no responden a la desfibrilación porque no está fibrilando el corazón. Y generalmente tenemos que ir a la reanimación cardiovascular y donde a veces el paciente no sale. La próxima, por favor. La toxicidad cardiovascular. Esto también es importante que nosotros conozcamos. Es posterior a las manifestaciones del sistema nervioso central. O sea, si se produce una intoxicación, casi con seguridad, el compromiso es tanto central, del sistema nervioso central, como a nivel del aparato cardiovascular. Segundo, presentando hasta 4 veces mayores niveles plasmáticos, si las concentraciones son altas. Efectos sobre las fibras musculares lisas, musculares y vasculares. Pero ¿dónde está el problema cuando hay problema en el corazón? Sobre todo está a nivel del sistema de conducción. Hacemos recuerdo que el sistema de conducción del corazón está formado por el nódulo sinusal. El nódulo sinusal se conecta con el nódulo auriculoventricular a través de sus 3 ramas, la anterior, la medial y la posterior, que son la de Bachmann, la de Torel y la de Wenckebach. Llegan al nódulo auriculoventricular, el nódulo auriculoventricular sigue con las fibras de Purkinje y finalmente las fibras de Purkinje terminan en la punta del corazón con la fibra, el haz de His, que termina con las fibras de Purkinje en el extremo distal del corazón.
Entonces, el sistema de conducción del corazón queda alterado porque se forman focos ectópicos y finalmente parada cardiovascular. Y la disminución de los potenciales de acción que está precisamente relacionado con los nódulos auriculoventriculares sin auricular. La próxima. ¿Cuáles serán entonces el tratamiento si hubiera una toxicidad de los anestésicos locales? La primera medida es la prevención para evitar que se produzcan lesiones a la aplicación del anestésico. Se debe, ¿qué cosa? Administrar lentamente el anestésico con aspiración frecuente, monitorización y preguntar al paciente si se siente dolor o algún otro cambio en el organismo. El de conversar con el paciente a través del momento en que se está administrando el anestésico debe de ser fundamental. Pero previa a la administración del anestésico se tiene que hacer una pequeña entrevista, como siempre, como si se estuviera utilizando o se va a hacer uso de un antibiótico, lo mismo con los anestésicos locales. ¿A usted tiene antecedente de tener alergia a los anestésicos locales? Porque también hay pacientes alérgicos a los anestésicos locales. Y cuando hay alergia a los anestésicos, quiere decirle de que es un verdadero shock anafiláctico que se presenta en ese paciente. Entonces, la primera pregunta es, ¿usted tiene alergia en algún momento que hayan hecho uso de estos medicamentos? ¿Usted hizo alergia a estos medicamentos, sí o no? Y así sucesivamente, haciendo preguntas clave con respecto del uso de este medicamento, lógicamente previo a la administración del medicamento. Si en alguna situación extrema, en el momento en que se le administra el anestésico local, se produjera convulsiones, pues ahora nosotros vamos a utilizar, entre las medidas generales de soporte, vamos a utilizar como anticonvulsivante el midazolam, utilizando dosis de midazolam para inmediatamente disminuir esa ansiedad. Segundo, voy a cuidar la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque estos anestésicos generalmente producen una depresión de la mecánica respiratoria. Para eso le colocaré yo mi cánula, para eso utilizaré la triple maniobra de la vía respiratoria e inclusive si me veo obligado a intubar a ese paciente, lo intubo a ese paciente. Le pongo un tubo orotraqueal. Lo importante es que el paciente mantenga saturación de 94 a 100. De esa forma esperaré de que se metabolice el 50% del anestésico local, se elimine y otra vez el paciente pueda recobrar su automatismo y de esa forma respirar espontáneamente. Si en el supuesto caso en que la intoxicación del anestésico fuera extremadamente grave, yo ya no voy a titubear, le hago un relajante muscular y conquisto la vía respiratoria definitivamente. Pero muchas veces nosotros hacemos uso de los anestésicos locales en el servicio de emergencia. A veces hacemos uso en otro lugar, como en un centro de salud, en la que no hay un quirófano, en la que hay una unidad de cuidados intermedios, y a veces nos dan estos problemas o suceden estos problemas, principalmente cuando nosotros, sabiendo lo que deberíamos haber hecho, no lo hicimos. Como simplemente haber preguntado a ese paciente si era alérgico, si en algún momento ya hubieran utilizado anestésicos en este paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante de que cada vez que tengamos que hacer uso de estos anestésicos, se cumplan estos roles para evitar estos paradigmas de contraposición de los anestésicos locales. La próxima. Por ejemplo, vamos a hablar de la lidocaína. Es un anestésico local de mayor uso, prototipo de las amidas, es un anestésico rápido, de intensa y de corta duración, es una desalquilación hepática en cuanto a su metabolismo, la dosis tóxica es de 8 miligramos kilogramo peso, y ahí viene la pregunta, pero yo no sé cuánto es la concentración de la lidocaína, que ahorita les voy a explicar. La lidocaína sin epinefrina puede ser la dosis 5 miligramos por kilogramo de peso y la lidocaína con epinefrina 7 miligramos kilogramo de peso. ¿Qué significa este agregante a la lidocaína, la epinefrina? Si yo voy a utilizar una lidocaína con epinefrina, sabemos nosotros que la epinefrina
o noradrenalina. Si nos recordamos, por ejemplo, lo que ya habíamos estudiado cuando hicimos uso de los temas del sistema nervioso autónomo, hemos dicho que la norepinefrina tenía una acción sobre los receptores alfa 1, que eran vasoconstrictor. Entonces, si yo utilizo lidocaína con epinefrina, los vasos locales a la zona donde estoy depositando el anestésico local se van a contraer, va a haber una vasoconstricción. Esto me va a permitir que la absorción del anestésico sea extremadamente lenta y por lo tanto el bloqueo de esa área o de esa región va a durar más tiempo y me va a dar la opción a que yo haga mi procedimiento quirúrgico mucho más tranquilo. Si es un trabajo laborioso lo voy a poder realizar con tranquilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta pequeña fórmula que le voy a explicar se maneja para todos los medicamentos que dentro de su presentación siempre estén en porcentaje. Por ejemplo, la lidocaína viene en frascos ampollas de 20 ml al 2%. Entiéndanme bien. Todos los medicamentos que tengan porcentaje vienen al 2%. Por ejemplo, el gluconato de calcio viene al 10%. La solución glucosada viene al 5%, viene al 10%. En este caso que estamos tratando, la lidocaína que viene al 2%, ese 2% lo vamos a transformar en 2 gramos. O sea, el porcentaje lo vamos a transformar en gramos sobre 100 ml. 1 gramo significa 1000 miligramos. Y como tenemos 2 gramos, serán 2000 miligramos en 100 ml. Voy a tachar los 2 ceros del 100 ml y tacho 2 ceros de los 2000 miligramos y me queda 20 ml, o mejor dicho, 20 miligramos en 1 ml de lidocaína. Ahora yo sé, ahora ya ustedes saben de que ese frasco de lidocaína de 20 ml al 2%, cada ml tiene 20 miligramos. Y si yo multiplico 20 por 20, la dosis total en ese frasco de 20 ml en miligramos son 400 miligramos. ¿Qué quiero yo transmitirle a ustedes con este pequeño ejemplo? Que ustedes pueden estar seguros, y de repente ustedes ya cometieron el error, cuando en el servicio de emergencia van a hacer la sutura de una solución de continuidad X, el médico que está ahí en el servicio de emergencia aspira 10 ml de lidocaína. 10 ml de lidocaína al 2%. ¿Saben cuánto se traduce en miligramos esos 10 ml? 200 miligramos de lidocaína. Para hacer un simple bloqueo, 200 miligramos es extremadamente peligroso, donde ya hemos aprendido nosotros que la toxicidad puede comprometer el sistema nervioso central y tener un problema cardiovascular extremadamente peligroso, pudiendo desencadenar la muerte del paciente. Pero es fácil. Si yo aspiro 2 ml, que son 40 miligramos, que está al 2%, y le aumento 2 ml más, haciendo un total de 4 ml al 1%, yo con 4 ml, donde tengo más volumen que miligramos de lidocaína, hago mi infiltración y los resultados son espectaculares. Entonces, en eso consiste el de tener conocimiento de todo esto, principalmente de la lidocaína en su presentación en porcentaje, porque a veces no sabemos y no sabemos ni cuánto y estamos aspirando la lidocaína y estamos infiltrando, y a veces he visto de que incluso los 20 ml lo usan para infiltrar, que son 400 miligramos de lidocaína que se están haciendo uso. La próxima. Finalmente, la bupivacaína, que también es una amida de isómero R positivo de larga duración derivada de la mepivacaína, produce un bloqueo más sensible, más sensitivo que motor. Su pK es de 8.1. Es más cardiotóxico que la lidocaína y es el anestésico que nosotros utilizamos para hacer las anestesias conductivas. Las dosis tóxicas con epinefrina son 4 miligramos kilogramos de peso y las dosis tóxicas sin epinefrina son 3 miligramos kilogramos peso. La próxima.
Esto en cuanto a los anestésicos locales, que quería yo hacer un resumen, pero un resumen que sea útil para nosotros, donde pudiéramos haber aprendido de que los anestésicos locales también tienen una estructura química, también tienen una farmacocinética, también tienen una farmacodinámica, también tienen efectos deleterios, tóxicos que pueden producir la muerte y que constantemente en la platillera del servicio de emergencia, de la terapia intensiva y principalmente del bloque quirúrgico, ellos están esperando a que alguien venga y lo use. Pero ese alguien que vaya a usar, por favor, que tenga un poco de conocimiento para no cometer errores. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias, doctor. Vamos a abrir un momento para las preguntas. Chicos, los que deseen, tengan alguna duda, pueden aprovechar este momento escribiendo por el chat su pregunta que se le va a leer. Denos 5 minutos, doctor, para que los chicos puedan formular sus preguntas. Claro que sí. Y aquí viene la primera pregunta de Jesse. Doctor, excelente ponencia. Doctor, ¿cuáles son los cuidados de que yo como médico general tengo que tener en la técnica de la aplicación de la anestesia local? Primero de que los cuidados son simples. Primero, que si yo voy a hacer uso de un anestésico local en un paciente de la tercera edad que por X o Z motivo sufrió un accidente y tiene una solución de continuidad en la que hay que hacer unos puntos de sutura, pues le haré yo como protocólogo algunas preguntas al paciente. Le preguntaré los antecedentes patológicos que tiene, le preguntaré sus antecedentes alérgicos, le preguntaré si alguna vez han utilizado los anestésicos local, que en este caso yo voy a hacer uso para producir un bloqueo sensitivo en esa zona y hacer la sutura. Y finalmente le preguntaré qué patologías concomitantes padece el paciente. En base a eso, yo inmediatamente voy a hacer uso de mi anestésico local. Segundo, si yo, por ejemplo, estoy en el margen de seguridad en la dosis kilogramos de peso de la lidocaína, que es de 1 a 1.5 el uso de la lidocaína por kilogramo de peso, créanme que no voy a tener problema en utilizar la lidocaína. A esto viene aunado el de saber la concentración de la lidocaína. Ya sabemos que el frasco ampolla de 20 ml tiene por cada ml 20 miligramos. Con 2 ml que yo aspire en mi jeringa de 10, en la que tengo 40 miligramos, más 2 ml de agua destilada o de solución fisiológica, haciendo de que el 2% disminuya al 1% y tengo más volumen que concentración del anestésico, hago mi infiltración y puedo inmediatamente hacer la sutura. O sea, los cuidados son simples, pero tenemos que tener esa capacidad y esa sagacidad de preguntar, el de poder demostrar de que no va a correr riesgo mi paciente y que finalmente yo con seguridad voy a hacer uso de este anestésico. Bien, gracias. Siguiente pregunta. En caso de toxicidad por uso inadecuado de anestésico local en los niños, ¿cómo manejar esa situación? Esa toxicidad que podemos producir en los niños va a ser convulsiones, va a haber disminución de la ventilación, la frecuencia respiratoria puede ser que disminuya. Como yo voy a estar constantemente, yo y el tutor vamos a estar atentos con ese paciente pediátrico, yo inmediatamente puedo
darme cuenta a través de la saturación parcial de oxígeno de que este paciente algo está pasando. Dejo de administrar el anestésico local y me aboco exclusivamente a manejar la vía respiratoria. Asisto con ventilaciones al paciente y espero. Si hay necesidad de intubar al paciente, lo intubo. Si hay necesidad que tengo que quedarme con el paciente 10, 15 minutos, 20 minutos, hasta que él recobre otra vez la capacidad de protección de la vía respiratoria, lo hago. Pero los cuidados son pocos, siempre hay que estar atento en cualquier medicamento. Yo como docente de la materia de farmacología digo, todos los medicamentos siempre tienen escondido un efecto adverso. Y ese efecto adverso a veces no nos podemos dar cuenta, pero para eso yo tengo que estar en alerta. Cada vez que tenga que administrar un medicamento por vía endovenosa, primero, por más que el paciente me haya reconfirmado de que no es alérgico, primero yo administro 0,5 miligramos, espero de 2 a 3 minutos. Si no hay ninguna alteración a través de una pregunta que le voy a hacer yo al paciente, ¿todo bien? Sí, está todo tranquilo, recién administro mi dosis total. Pero yo siempre he desconfiado de que todos los anestésicos, todas las sustancias químicas, incluyendo antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, etcétera, etcétera, siempre guardan un efecto adverso. Muchas gracias. Dice la siguiente de Clayson. Doctor, ¿fentanil se utiliza en las anestesias locales o solamente general? El fentanil es un derivado opiáceo, es un analgésico potentísimo. Dice la literatura que es de 80 a 120 más potente que la morfina, con la diferencia de que la morfina tiene una vida media más prolongada que el fentanil, donde la vida media del fentanil son de 45 minutos, y por la potencia analgésica que tiene el fentanil, es el único que podemos utilizar en la anestesia general. No el único, ¿no? Porque existe el remifentanilo, que también es potente, etcétera, etcétera. Pero no es anestésico local, que quede bien claro. Es un derivado opiáceo y es un analgésico potente. Muchas gracias. Aquí de Carla Diana dice, doctor, hablando sobre kilo peso y el uso de la anestesia, ¿hay algún rango máximo de anestesia en caso de un paciente de obesidad mórbida? Si te vas a enmarcar en el uso 12 kilogramos de peso, no hay ningún problema. Ese va a ser tu margen de seguridad. Y ese margen de seguridad, tanto para los antibióticos, para los analgésicos, para los antiinflamatorios y para los anestésicos locales o los anestésicos en su conjunto, si nos enmarcamos en 12 kilogramos de efecto, la mortalidad, por supuesto que va a disminuir, porque estamos dentro del margen de seguridad y nos permite hacer uso de los medicamentos. Ahora, en que tengamos que vernos obligados, como sucede muchas veces en la práctica médica, en que tengamos que hacer dosis repetitivas del anestésico porque se prolonga el tiempo quirúrgico, porque durante el procedimiento de la cirugía se encontró que va a ser muy laborioso, va a ser muy trabajoso, hay que tener mucho cuidado y tenemos que agregar dosis sumativas. Ahora sí nos preocupa. Ahora sí nos preocupa que esas dosis sumativas pueden en algún momento tener un resultado negativo para el paciente. Desde ese punto de vista lo veremos. Muchas gracias. La siguiente dice de Noemí. En caso de que el paciente sea alérgico a los anestésicos, en ese caso, ¿qué utilizaremos o qué haremos? Buena pregunta. Esa pregunta sí que nos pone a nosotros en una alerta máxima. Y les cuento que en el Hospital Roberto Galindo ya hemos tenido 2 casos. Era alérgico a la bupivacaína. Entonces, el paciente tenía una hernia inguinoescrotal y teníamos que utilizar la bupivacaína. No era alérgico a la bupivacaína, era alérgico a la lidocaína. Pero ustedes han visto de que la lidocaína, ¿no?, y la bupivacaína forman parte del mismo grupo, amida. Entonces, ¿puede haber una reacción cruzada de alergia? Sí puede haber una reacción cruzada, por un lado. Entonces,
ni se benefician con lidocaína, ni se benefician con bupivacaína. Entonces el anestesiólogo saca una carta debajo de la manga y dice, optaremos por hacer una anestesia general. Pero en la anestesia general vamos a utilizar anestésicos. Y de alguna u otra forma nos queda esa sensación de temor porque el paciente tiene antecedente de alergia a los anestésicos. Entonces, entramos nosotros haciendo dosis de hidrocortisona, haciendo dosis de clorfeniramina, que son antialérgicos, y tenemos siempre a mano, inclusive preparado, la adrenalina para revertir cualquier problema alérgico que pudiera tener. A Dios gracias, se hizo llevar el paciente con la premisa de que mientras menos medicamentos utilicemos, mejor. Y se dejó llevar, se hizo el procedimiento quirúrgico, gracias a Dios no salió todo bien, no nos dio problema y los resultados fueron buenos. Pero, ¿qué produjo esta pregunta? ¿Qué produjo esta pregunta? Nos hizo consumir materia gris, nos hizo perder muchos segundos de nuestras vidas porque estuvimos durante todo el procedimiento quirúrgico tenso, esperando de que no se produzca una reacción alérgica y pueda producirse un desbalance en nuestra anestesia general. Y finalmente, termina la cirugía y nos quedamos con muchas preguntas todavía por resolver. Es un tema difícil, muy difícil. Bueno, doctor, creo que esas fueron las preguntas por hoy. Solamente me resta agradecer mucho por aceptar nuestra invitación. Tuvo una excelente ponencia. Aquí en los chats lo están agradeciendo los chicos, felicitando por su presentación. Muchas gracias, doctor. Esperamos que en los próximos eventos que vayamos a organizar, esperamos contar con su exponencia también, que nos pueda colaborar, doctor, y compartir más conocimiento. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches a todos alumnos y gracias por invitarme y por hacer que yo comparta un poquito de mis conocimientos con ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Chicos, no se salgan ahorita. Se está enviando un link al chat, ¿ya? El link de asistencia. Los participantes, por favor, pueden llenarlo, el link, para que se haga constancia de su participación y después eso sea evaluativo para su certificado. Ese es todo, y recordarles que el día de mañana también iniciaremos el curso en el mismo horario a las 8, ¿no? Con el tema de nudos quirúrgicos, dado por el doctor de la Vía. Una pregunta, si ya lo llené ese formulario, ¿lo tengo que volver a llenar o no? No, si ya lo llenaste una vez, ya basta. Solo una vez llénenlo. ¿Ya? Y como les decía, una vez ustedes han llenado, no es necesario llenarlo 2 veces, ¿ya? Al día de mañana también se le va a enviar, ustedes van a tener que llenar, estén atentos al chat. Y el día de mañana a la misma hora nos vemos, se enviará el link 15 minutos antes, y estaremos también con 2 exponencias, con el doctor de la Vía y el doctor Fernández, que dará el tema de bioseguridad. Muchas gracias. Gracias, yo. Perfecto. Listo, gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches a todos, descansen.